幸せの術。木の葉の里の三人は多くの戦いで功を挙げ、伝説の名を欲しいままにしていった。Capítulo 17. Una trampa en la tela. Los sacerdotes dicen que Dios creó nuestras almas, y eso simplemente nos pone bajo el control de otro titiritero. Si Dios creó nuestra voluntad, entonces Él es responsable de cada elección que hacemos. Tarjeta de Orson Scott. Narui dio un respingo cuando un sonido distante resonó entre los árboles, lo que provocó que su compañero, un hombre corpulento de piel oscura con una cicatriz irregular sobre el ojo izquierdo, le gruñera. «Deja de saltar por cada pequeña cosa, maldito puissant», ladró el Jounin mayor autoritariamente. «Crece y comienza a actuar como un maldito Chunin». Detrás de ellos, el resto del equipo tuvo que reprimir la risa detrás de sus manos. Ver a los dos ir y venir fue el único entretenimiento real que tuvieron en los desolados bosques de Shino. El comportamiento tímido y generalmente nervioso de Narui chocaba maravillosamente con la personalidad sensata de su líder de escuadrón. Era un milagro que el joven Chunin hubiera logrado durar tanto tiempo. Pero Taichou, esta vez te juro que vi algo en los árboles. Narui murmuró malhumorado, ya sabiendo que ninguno de sus compañeros le creería realmente. Nunca lo hicieron, ¿no? Claro, murmuró Kei con una sonrisa torcida mientras pasaba junto al ninja más joven para continuar su gélida marcha. Apuesto a que fue una de esas personas en la sombra, ¿verdad? Se rió para sí mismo mientras caminaba, sus sandalias haciendo un crujido crujiente en la nieve blanca e inmaculada. No era ideal para el sigilo, incluso si la nieve cubriera sus huellas en cuestión de minutos, pero no era como si fueran shinobis de Konoha. Kumo no recurrió a tácticas cobardes como esconderse en los árboles. O tal vez es el monstruo cigarra que viste la semana pasada, regresando por su venganza. Oh miedo. Matsui hizo una mímica mientras pasaba saltando también, sonriendo a la forma temblorosa de Narui. Ciertamente no fue por el frío, porque los residentes de Kumo se acostumbraron a vivir en las montañas. Cállense ustedes dos, tenemos que mantener una vigilancia constante aquí. La voz ronca de su capitán sonó sobre sus bromas. Esta es la primera línea de defensa para Kumogakure y ustedes son sus orgullosos guardianes. Comiencen a actuar como tales. Eso los calmó, al menos hasta que Kei sonrió de nuevo. Oh, déjalo Taichou. Es solo una patrulla estándar a lo largo de la frontera. Estas son prácticamente las misiones más aburridas que recibimos como Chunin. Nunca pasa nada. El pelirrojo Chunin recibió una mirada malvada de su capitán, pero el hombre canoso no se molestó en responder, simplemente se dio la vuelta y siguió adelante a través de la nieve. No lo sé, intervino Matsui en un tono caprichoso, mirando a Narui, que todavía parecía bastante ansioso, mientras hablaba. ¿Y están explorando nuestras defensas? Su intento de infundir un poco más de miedo en su Koai fue bruscamente interrumpido por Kei soltando una carcajada. ¿Cómo si? ¿Por qué diablos Konoha se atrevería a atacar Kumogakure? En este momento, ambos somos los pueblos económica y militarmente más estables del continente. Además, hay muchas más personas con las que Konoha tiene un hueso para elegir que nosotros. Iwa viene a la mente bastante rápido. La sonrisa de la pelirroja creció ante eso. De hecho, realmente no me importaría ver a esos abrazaárboles y mordedores de rocas pelearse entre ellos otra vez. Sin embargo, se estremeció cuando Matsui lo miró mal por arruinar su broma. Aún así, se recuperó admirablemente. De todos modos, apuesto a que el viejo Narui podría pensar en algunas razones por las que Konoha podría venir a hurgar aquí, entonó dramáticamente, solo para parpadear al no obtener respuesta. ¿Narui? Se giró solo para que su frente se arrugara cuando notó la clara falta de cierto joven Chunin de su grupo. Narui. Su cabeza giró bruscamente cuando escuchó un gruñido ahogado detrás de ella. Todo lo que vio fue a Kei mirando al suelo con una expresión irritada, frotándose la nuca antes de sacar lo que parecía ser un pequeño dardo de metal de su piel. Que, solo tuvo un momento para observarlo antes de que sus ojos rodaran hacia atrás y se desplomara hacia adelante en el lugar, cayendo de cara en la nieve con un crujido sordo. Matsui solo podía mirar con mudo horror, su cuerpo momentáneamente paralizado por la confusión. Un delgado hilo plateado de repente brilló en la débil luz que entraba a través de los árboles.
Al momento siguiente, el cuerpo de Kei fue tirado violentamente hacia el dosel, su forma desapareció con una pequeña ráfaga de hojas y nieve en polvo. Eso, al menos, finalmente pareció sacar a Matsui de su conmoción, demasiado tarde, aunque ni siquiera un segundo después sintió el dolor punzante de algo volando en su propio cuello. Ni siquiera lo había oído venir, ni había sentido a la persona que lo había arrojado. Ese fue su último pensamiento conciliador antes de que su visión se volviera borrosa y oscura. En esos últimos momentos logró ver una sola figura que caía de las ramas. Lo último que vio al despertar fue su reconocible máscara animal de porcelana que solo podía pertenecer a la unidad de élite de una nación. Kono, sin embargo, su débil llamada fue en vano, perdida en el viento mientras se desplomaba hacia adelante, el sonido de las sandalias crujiendo lentamente se desvanecía en la oscuridad mientras sus sentidos escapaban de ella. Bueno, eso estuvo cerca, entonó la figura enmascarada con aburrimiento, distraídamente tronándose el cuello mientras miraba perezosamente alrededor de los árboles en busca de sus compatriotas. Momentos después se unieron a él, dejando caer silenciosamente desde el bosque para mirar las formas desplomadas del escuadrón Kumo. ¿Quién fue el listo que decidió disparar el dardo mientras ella miraba? Con un suspiro, se quitó la máscara blanca de la cara, respirando aire fresco por unos momentos. Maldita sea, ¿cómo respiran los Anbu estas cosas? En unos segundos, el resto de sus compañeros también se habían quitado las máscaras, revelando un pequeño grupo de rostros idénticos con patillas y cabello rubio puntiagudo. No son máscaras Anbu reales, ¿recuerdas? Respondió un Naruto diferente con una voz igualmente apagada, los ojos vagando cuidadosamente sobre las formas inconscientes del Chuunin de Kumo y su líder de escuadrón Jounin. ¿Quién sabe cómo funcionan esas cosas? Había sido sorprendentemente simple tomarlos con la guardia baja así. Sospechaba que solo se volvería más difícil a medida que continuaban. No me trates con condescendencia, dijo el clon original, imitando las palabras del otro con la mano de una manera que le valió miradas extrañas de los otros clones. En primer lugar, fue idea mía hacer nuestros propios uniformes Anbu para no tener que robarlos y arriesgarnos a que Konoha se diera cuenta de su ausencia. Se encogió cuando otro clon le dio una palmada en la parte posterior de la cabeza, lo suficientemente ligero como para no reventarlo, pero lo suficientemente fuerte como para sentirlo. Idiota. Fue idea del jefe, un tercer rubio habló con una mueca mientras pasaba junto al primero para agacharse junto a la forma vacante de Narui. Somos solo clones. Exactamente, respondió el primero. Y yo soy un clon de él, así que fue idea mía. Desde el otro lado del pequeño claro, un cuarto clon, el último de su pequeño escuadrón, suspiró en su mano. ¿Podrían ustedes dos dejar de discutir? Murmuró, lo suficientemente alto como para ser escuchado. Hace que el jefe parezca loco cuando hacemos esto. Todos compartieron una mirada antes de encogerse de hombros y continuar con sus trabajos. Tendrían que lidiar rápidamente con el escuadrón Kumo ya que el veneno que les habían inyectado apagaba lentamente todos sus órganos vitales de una manera que dejaría sus cuerpos reales relativamente intactos. Entonces, ¿por qué los matamos a todos de nuevo? El primer clon cuestionó de repente, ganándose miradas exasperadas del resto a las que defendió levantando las manos. ¿Qué? Solo digo que si quisiéramos iniciar las hostilidades, ¿no sería mejor dejar ir a uno para decirle a los demás? Los otros clones simplemente se miraron entre sí antes de que el segundo se volviera hacia el primero. ¿Por qué preguntas? Todos somos clones, así que todo lo que sabemos, ya lo sabes. Su tono era incrédulo. Nunca dejó de sorprender a cualquier versión de Naruto lo variados que podían ser sus clones cuando usaba Akage Bunshin. Oh, solo síguele la corriente, suspiró el cuarto con cansancio, levantando el cuerpo de Kei sobre su espalda con un gruñido. Naruto, y por poder sus clones, no eran particularmente aptos para el trabajo manual. Él nunca se callaría de otra manera. Con ese comentario recibió una mirada bastante malvada del primer clon. Podría prescindir del descaro, gruñó, solo para que el tercer Naruto sonriera con saña mientras lograba levantar al Jounin con cierta dificultad. Y podríamos prescindir de ti, replicó él, ganándose una mirada igualmente mordaz. Tenemos que actuar como Anbu si queremos ser convincentes. Anbu, no dejes escapar a los objetivos, intervino rápidamente el segundo para tratar de volver a encarrilarlos y terminar su misión. De todos modos, solo estamos aquí para aumentar las tensiones. Serán mucho más efectivos si Kumo no sabe exactamente quién los está atacando. Cuanto más paranoicos se vuelvan, mejor. Las desapariciones a lo largo de la frontera con el territorio de Konoha se adaptarán a ese propósito. Muy bien.
Al menos, esa era la idea detrás de esto. Naruto sabía que las guerras comenzaban cuando los países involucrados eran como barriles de pólvora. Por lo general, esto tomó años de crecientes hostilidades y crecientes rencores para ponerse en marcha. Con alguien detrás del volante impulsando las cosas, se convirtió en un proceso mucho más rápido. El tercer Hokage era un hombre complicado, podía difundir situaciones pequeñas como Anbu operando en el territorio de Kuno o incluso atacar directamente a los escuadrones de Kuno, culpando a cualquier cosa, desde el encuadre hasta las fuerzas rebeldes. Sin embargo, si se permitiera que las tensiones crecieran sin un culpable claro, eventualmente los países involucrados actuarían a la menor chispa. La mejor parte, y la más brillante, en la opinión cada vez menos humilde de Naruto, de todo el asunto, fue que con solo 4 clones operando a lo largo de la frontera entre Shimo y Yu, Naruto podía hacer todo lo que necesitaba desde la comodidad de su propia casa. Era un proceso tan simple que era casi criminal y tan infalible que fue literalmente una maravilla para el joven rubio que nadie hubiera pensado en eso antes. Por otra parte, nadie más podría afirmar tener los talentos únicos necesarios para lograrlo. 4 clones emboscarían a Kumo Shinobi en su propio territorio disfrazados de Konoha Anbu. Si no tuvieron éxito en su ataque, Konoha está implicado independientemente, ya sea a través de relatos de primera mano de los sobrevivientes, o del ninja Kumo que reconoce la técnica del clon de sombra, exclusiva de la hoja. Sin embargo, si tuvieron éxito, entonces Kumo se da cuenta de que las patrullas desaparecen constantemente a lo largo de sus fronteras con un culpable desconocido detrás de ellas. El Raikage, según los informes de Naruto que generalmente consideraba dignos de confianza, era un hombre muy rápido, en todos los aspectos. Además de su increíble destreza en Nin Taijutsu, era un hombre rápido para enojarse y aún más rápido para sacar conclusiones precipitadas. Estas misteriosas desapariciones serían vistas como un ataque directo contra él y, con suerte, respondería con la típica forma torpe por la que era conocido, con fuerza bruta y sin mucha previsión. Sin embargo, esa fue la parte simple. Cualquier shinobi de Konoha con rencor y acceso a la técnica de clonación podría orquestar algo similar y estaría condenado al fracaso. Cualquier hombre razonable vería la situación como un todo y vería que Konoha empujando descaradamente las fronteras de Kuno no tenía sentido y estaría más bien en contra de sus puntos de vista generales como pueblo. El tercer Hokage estaba muy por encima de lo razonable hasta el punto de casi la clarividencia y probablemente lo vería como un intento de una parte externa de iniciar la guerra, por cualquier motivo. No, el verdadero golpe de genialidad, y la forma en que solo Naruto podía orquestar adecuadamente esta gran ópera de guerra, vino después. Usar Gakin, o Kane como ahora prefería llamarla, para ayudar en el entrenamiento de Hinata al menos le había dado algo de tolerancia a los titiriteros humanos. Siempre que no fuera él quien se involucrara personalmente en el proceso de creación, incluso podría verse haciendo más, si la situación lo requiriera y sus otros títeres resultaran inadecuados. Después de todo, trabajó bajo una ética de cambio y adaptación. Él podría ser flexible si necesita surgir. Usando esto, crearía títeres a partir del shinobi de Kumo y, a su vez, usaría esos escuadrones para lanzar ataques similares contra el shinobi de Konoha a lo largo de la misma frontera. También conllevaba los mismos riesgos. Es decir, ninguno en absoluto. Si las incursiones fallaban, entonces Naruto simplemente haría que los títeres se destruyeran a sí mismos como solían hacer los shinobi de Kuno para evitar la captura y proteger sus secretos. Los escuadrones de Konoha verían nada más que shinobis de Kumo atacándolos sin precedentes. Por supuesto, eso no quería decir que Naruto no estuviera teniendo cuidado. Tuvo que hacer todo lo posible para rastrear las rutas de patrulla para que sus escuadrones de títeres nunca se encontraran con ningún grupo con un usuario de Byakugan. Eso haría que toda la farsa se derrumbara. Estaba ansioso, no idiota, y fue meticuloso con cada etapa de su planificación. De hecho, a menudo usaba sus clones para sacar ideas de sí mismo. A veces proporcionaban observaciones perspicaces bastante curiosas desde una perspectiva que Naruto podría no haber descubierto de otra manera. La mejor parte. Naruto no tuvo que mover un dedo más allá de crear sus clones y simplemente ver cómo se desarrollaban los eventos. En este momento todo era simplemente una cuestión de esperar y observar, como jugar un juego de shogi muy grande y elaborado, excepto que el tablero era más grande de lo que podía ver. Cierto rubio sonrió con picardía cuando una avalancha de recuerdos de repente invadió su mente. La última incursión había sido un éxito y sus clones se habían ocupado rápidamente de sus tareas antes de dispersarse ordenadamente.
Se había vuelto tan rutinario en estos últimos meses que ya ni siquiera era sorprendente, solo otra parte de su día, como misiones, comer o entrenar. Tomó un breve sorbo de la taza de té, calentándose las manos antes de suspirar tanto por el rico sabor como por la calidez que se extendió por su cuerpo. El invierno había llegado oficialmente, y aunque los inviernos de Inokuni eran más suaves que la mayoría, todavía había frío en el aire. Eso probablemente explicaría por qué la pequeña tienda de la esquina en la que Naruto estaba sentado estaba casi desierta, excepto por él y la joven hija del dueño que estaba detrás del mostrador limpiando tazas. No era raro ver hoy en día calles vacías y establecimientos como este, y no era solo por el frío. Había una tensión innegable en el aire alrededor del pueblo últimamente. Las hazañas de Naruto al incitar a las hostilidades no habían pasado desapercibidas. Las patrullas fronterizas estaban aumentando y Chunin, como él, estaba más sobrecargado de trabajo que nunca. Esa actitud irritable que trajeron consigo, de largas marchas a través de la nieve, se filtró en la población en general. Era como si la guerra a la vuelta de la esquina se hubiera vuelto inevitable y la gente estuviera levantando sus barricadas para cuando finalmente llegara la proverbial tormenta. Sin embargo, para Naruto, esto significaba calles más tranquilas y más misiones. Para un shinobi como él, era casi perfecto. Exceso de trabajo no era realmente una palabra que pudieras usar cuando conoces la técnica del clon de sombra. En ese sentido, imaginó que tenía una experiencia algo diferente como Chunin fresco que la mayoría. Incluso le había ganado una reputación de ser el único en el equipo que parecía que podía caer en el lugar en cualquier momento, y aún así lograr pasar casi 20 horas sin parar. Luego estaba el hecho de que había sido rotado entre tantos escuadrones diferentes en este punto que debe haber conocido Ibarra o trabajado con cada Chunin que Konoha tenía dentro de sus fuerzas. Nunca se le dio una razón definitiva para sus diversas transferencias, pero dado el hecho de que nunca duró más de 3 misiones con un solo escuadrón, simplemente no fue bien recibido. Probablemente no ayudó que no estuviera tratando de gustar. Simplemente hizo lo que le ordenó el líder de escuadrón actual, o llevó a cabo el objetivo de la misión de la manera más eficiente posible cuando era el líder de escuadrón. Socializar o interactuar con el otro Chunin era muy bajo en sus prioridades. De las pocas ocasiones que había estado en el mismo escuadrón que Sasuke, otro de sus generaciones egresados de Chunin, junto a Hinata, de todas las personas, entendió que el último Uchiha estaba teniendo problemas similares. Sin embargo, era extraño. Sasuke parecía muy diferente a como Naruto lo recordaba. Había una nueva motivación detrás de los movimientos del chico, y parecía estar agotándose con el entrenamiento. Estaba decidido a otro nivel. ¿Por qué? Naruto no podía decir. Le estaba dando una buena relación con el otro Chunin. Pero nada de eso importaría muy pronto, porque Naruto había decidido que las tensiones entre Konoha y Kuno habían alcanzado un crescendo bastante agradable. El Hokage estaba fuera de la aldea para discutir con un representante de Kaminari no Kuni, así que ahora era el momento perfecto para encender la mecha. Se había estado preparando para este momento casi religiosamente durante el último mes, así que sabía exactamente cómo lo iba a hacer. Hinata lucía una mirada inusualmente determinada mientras se movía a través del kata de la última técnica que su padre le había pasado. Se esperaba que lo tuviera perfeccionado para el final de la semana. Si bien su ascenso a Chunin le generó un gran orgullo, incluso permitiéndole ver una de las raras sonrisas de su padre, esa nueva aprobación no fue gratuita. Ahora había aún más expectativas que pesaban sobre sus hombros y con cada día que pasaba solo las sentía crecer. Necesitaba una liberación, aunque solo fuera brevemente. Por eso no pudo evitar que su labio se curvara en los bordes cuando notó una presencia familiar entrar en la visión de su Byakugan. «Puedes salir, Naruto-kun», dijo, manejándolo sin siquiera perder la voz mientras relajaba lentamente sus músculos y abandonaba su postura. «¿Me atrapaste, eh?» El rubio respondió con una sonrisa tímida mientras se dejaba caer de un árbol cercano, con la capucha bajada y la chaqueta abierta para mostrar su chaleco Chunin recién adquirido. «Por mucho que no me guste el lema de nuestro clan, Naruto-kun, estos ojos ven mucho». Hinata se rió entre dientes, volteándose brevemente con un pequeño sonrojo y por lo tanto perdiéndose el breve brillo que entró en los ojos del rubio. «Estoy seguro de que sí», murmuró para sí mismo, solo para corregir rápidamente sus rasgos cuando Hinata se volvió hacia él. «Escuché que hiciste Chunin, vine a felicitarte», ofreció alegremente, haciendo una mirada obvia al chaleco algo alterado que Hinata también había usado. Al estilo típico de Hyuga, se había quitado el rígido protector del cuello y las hombreras, lo que permitía una mejor movilidad.
Eso es muy amable de tu parte, Naruto-kun, dijo Hinata casi sin chillar, aunque sus ojos se abrieron momentáneamente, como un ratón que ve a un gato. Ah, fuiste ascendido a, ¿verdad? Ante eso, el rubio sonrió fácilmente, toqueteando el borde de su propia chaqueta, que aún no se había molestado en modificar de ninguna manera. Sí, me sorprendió, dada la invasión y todo eso, reflexionó, haciendo que Hinata mirara hacia abajo brevemente, con los ojos bajos. Naruto la reflejó apropiadamente. Pero, comenzó, haciendo que su cabeza volviera a levantarse, decidí venir y tener una pelea amistosa, la primera como Chunin. No mencionó el hecho de que ahora estaba entrenando casi religiosamente con sus clones, pero supuso que era su primer combate con alguien que no era él mismo. Eso suena maravilloso, estuvo de acuerdo Hinata, tal vez un poco demasiado ansiosa. No era exactamente su forma ideal de pasar el tiempo con el rubio, pero estaba bastante abierta a tomar lo que pudiera. ¿Usarás Akane? Naruto le sonrió, haciendo que su corazón latiera un poco más rápido por un momento. En realidad, estaba pensando en un combate más abierto, sin restricciones. Ante su mirada preocupada, aclaró rápidamente. No te preocupes, nada demasiado intenso, pero ten cuidado con algunas trampas. Después de todo, así es como peleo. Sintiéndose un poco más segura, Hinata asintió con gracia, ganándose una sonrisa de Naruto que solo hizo que su propia sonrisa se ensanchara y la obligó a mirar hacia otro lado para ocultar su sonrojo. ¿Empezamos entonces?, preguntó, solo para mirar hacia arriba y darse cuenta de que Naruto había desaparecido. Hinata, ya deberías saber, la voz de Naruto resonó a su alrededor, la sonrisa casi audible en sus palabras, comenzamos en el momento en que entré en el claro. Sus breves pero intensos combates tampoco fueron cosa de una sola vez. Aún más sorprendente, sin embargo, no fue solo Naruto quien los inició. Casi podía ver a Hinata volverse más audaz con cada confrontación. Él la elevó a su posición elevada dentro de las filas y por lo tanto dentro de su familia. Se debe haber liberado mucha presión de sus hombros cuando las responsabilidades los reemplazaron. En realidad, era sorprendentemente habladora, a menudo se explayaba mucho sobre la situación de su familia, sus preocupaciones sobre su hermana pequeña, el ojo siempre vigilante de su padre e incluso observaciones ociosas. Sin embargo, estuvo bien para Naruto. Cuanto más hablaba, más aprendía él, y ella nunca parecía entrometerse demasiado en su propia vida. Ofrecía un comentario perspicaz de vez en cuando, contrarrestaba un punto con uno propio e incluso ofrecía opiniones sobre sus vidas como shinobi. Sin embargo, se adaptaban más a la conversación que a las verdades reales. Aún así, ella se contentaba con hablar y él se contentaba con absorber la información útil que ella le proporcionaba, sobre todo sobre su clan. No se podría decir que la fascinación de Naruto con el Byakugan haya disminuido con el tiempo. En todo caso, solo había crecido. Las posibilidades que podía conjurar para un titiritero que podía ver kilómetros en todas direcciones eran inmensas. Y así escuchó, y aprendió. Pero eso no fue todo. Con cada combate, fue capaz de ampliar su comprensión del cacareado doujutsu, separándolo lentamente y descubriendo más cada día. Naruto observó con curiosidad a través de los ojos de una de sus pequeñas marionetas de animales, escondida entre un parche particularmente grueso de hojas, mientras Hinata realizaba su entrenamiento. Él había estado allí, sentado bajo tierra mediante el uso de la técnica del viaje subterráneo durante unos 20 minutos y Hinata no había tenido ninguna inclinación de haberlo visto. Estaba seguro de que ella tenía su Byakugan activo, por lo que en realidad era bastante confuso. Le había dado por entrar al campo de entrenamiento de muchas maneras diferentes para tratar de sorprender a la heredera Hyuga. Aparentemente encontró algo encantador en ello, y casi hizo un juego de tratar de encontrarlo por cualquier medio que intentara. Ya había intentado camuflarse, viniendo desde arriba y reemplazándose con un títere de intrincado diseño que debería haberse parecido perfectamente a él. En vano. Hinata vio a través de sus trucos con relativa facilidad, incluso estaba confundida de que su títere doble careciera de la red de chakra que le había dado Akane. No lo había vuelto a intentar, demasiadas preguntas eran algo malo sobre ese tema en particular. Experimentalmente, se hundió un poco más en el suelo, pareciendo casi tocar la superficie. Efectivamente, pasaron unos momentos y el rostro de Hinata se iluminó, sus ojos instantáneamente se fijaron en su posición. Te veo Naruto-kun. Con una sonrisa tímida, emergió del suelo, emitiendo sus felicitaciones habituales por haberlo encontrado con una sonrisa pegada.
Internamente, los engranajes estaban rechinando, archivando esa información en particular para más tarde. Naruto se aseguró de mantener la cara en blanco mientras se movía en silencio a través de los árboles. Ya era bastante malo que el Byakugan pudiera identificarlo con bastante facilidad a una distancia considerable, no necesitaba revelar su posición a través del sonido también. Sus dedos se movían con los movimientos más sutiles, el mínimo indispensable para las diversas maquinaciones que estaba planeando. Cuidadosamente, mantuvo un ojo en la posición de Hinata. Estaba seguro de que ella sabía dónde estaba, pero eso hacía poca diferencia cuando se defendía de los rápidos ataques letales de Ramia. Había refinado su estilo con la marioneta con base de serpiente, usándola para ataques de guerrilla muy rápidos. Usando su esbelto cuerpo, la escondería entre los árboles o bajo tierra antes de lanzar ataques sorpresa. Un rasguño aquí o un senbon allá sería suficiente para incapacitar a la mayoría de los oponentes, por lo que después de que su papel fuera jugado, rápidamente se deslizaría de nuevo. Estaba buscando una manera de camuflarla mejor entre una variedad de entornos. Desafortunadamente, había llegado a un callejón sin salida en su investigación sobre los camaleones. Los naturales de todos modos. Una sonrisa trató de dibujar sus labios cuando finalmente alcanzó la posición deseada, una ráfaga de dedos llamó a Ramia para que abandonara su ataque con un hábil movimiento. Instantáneamente vio a Hinata corriendo hacia él, sus pies probando cuidadosamente cada rama por la que pasaba antes de poner todo su peso sobre ella. Estaba aprendiendo bastante bien. Naruto no había atrapado la ruta por una vez y ella llegó al claro en el que estaba parado en segundos. Sin embargo, en todo caso, la falta de trampas solo la había vuelto más cautelosa y, cuando llegó, su Byakugan estaba tenso, pero Naruto se aseguró de que su atención estuviera principalmente en él. Pensé en probar algo diferente hoy. Se dejó caer en un estilo de taijutsu muy relajado que Hinata no reconoció. El rubio podía ver sus ojos recorriendo su forma, destacándola por la forma en que sus músculos estaban tensos o sus pies estaban posicionados. El joven titiritero en realidad tenía bastante curiosidad por lo que vio, porque él había inventado completamente el estilo. ¿Vas a tratar de pelear conmigo, con taijutsu?, cuestionó Hinata lentamente, sus pies lentamente arrastrándola más cerca. Había aprendido que darle tiempo a Naruto era algo malo y que terminar las peleas temprano era generalmente su mejor opción, no es que todavía hubiera tenido éxito en ese esfuerzo. ¿Por qué no? Naruto respondió con un encogimiento de hombros casi ausente, rompiendo brevemente su falsa postura. Hinata vio eso como su oportunidad de atacar, corriendo rápidamente para cerrar la brecha entre ellos. Como Kunoichi, era realmente increíble cuando estaba debidamente motivada, y también era rápida. Sin embargo, los dedos de Naruto eran más rápidos que cualquiera en su generación. Apenas notó el sutil movimiento de su dedo anular hasta que fue casi demasiado tarde. Con un clic mecánico fuertemente amortiguado, un pequeño enjambre de senbon de repente voló hacia Hinata desde su izquierda. Ella lo vio, por supuesto, y lo esquivó apropiadamente, solo para abrir mucho los ojos cuando Naruto de repente dio ese paso adicional hacia ella que tenía que evitar para evitar la perforación. Su gancho de izquierda la atrapó justo en el hombro. Si bien carecía de poder, Naruto tenía un conocimiento bastante profundo y de primera mano de la anatomía humana y sabía exactamente dónde era más débil. Cuando Hinata se alejó del golpe para minimizar el daño, otro clic sonó en algún lugar de los árboles y se vio obligada a agacharse para evitar otra lluvia de senbon. Esta vez estaba preparada para el ataque de Naruto y se inclinó hacia atrás ante su patada, solo para recibir un vertiginoso golpe en la parte posterior de la cabeza de la nada. Nunca se había dado cuenta del clon que Naruto escondía bajo tierra. Retrocediendo rápidamente, la Hyuga de cabello azul hizo un balance de su situación, solo para palidecer de inmediato. Los árboles alrededor del pequeño claro estaban completamente llenos de pequeños lanzadores de senbon, todos ellos conectados a las manos de Naruto por hilos de chakra casi imperceptibles, incluso a su Byakugan. No, espera, eso no estuvo del todo bien. No solo estaban conectados a sus dedos, los hilos emergían desde sus brazos, cada uno conectado al tenketsu más cercano a la piel. Pero eso era imposible, solo un Hyuga sabría con certeza dónde estaban ubicados sus tenketsu. La única forma en que Naruto podría averiguarlo sería, nuestros largueros, murmuró la joven Kunoichi para sí misma, solo para recibir casi una espalda llena de senbon, obligándola una vez más a bailar para evitar el siguiente ataque de Naruto. El rubio la escuchó susurrar, sonriendo para sí mismo bajo la oscuridad de su capucha.
Sí, había usado sus varios palos con Hinata, permitiéndole cerrar ciertos tenketsu en su brazo, para poder localizarlos. Más tarde anotaría su ubicación a través de la pequeña marca roja que aparecería. Le había abierto todo un nuevo mundo de títeres. Si pudiera averiguar el resto de las ubicaciones de su tenketsu, entonces mucho mejor. Su mástil se detuvo repentinamente cuando Hinata se sacudió en su lugar antes de caer, irónicamente, como una marioneta con los hilos cortados. Naruto parpadeó confundido antes de caminar para ver cómo estaba, usando ociosamente un hilo de chakra para pincharla en caso de que fuera una trampa. Sin embargo, Hinata no era ese tipo de persona y realmente estaba inconsciente. El culpable se reveló rápidamente como un pequeño sembón alojado en la parte posterior de su cuello. Naruto lo sacó descuidadamente y lo examinó primero, y el lugar donde impactó. Curioso, reflexionó, antes de levantar con cuidado a Hinata y maniobrarla de vuelta a donde había estado parada, usando eso para obtener la ruta de vuelo del sembón a través de la posición del lanzador. Cuando lo hubo resuelto, su mente comenzó a correr con la posibilidad de encontrar algo que técnicamente no debería existir: el punto ciego del Byakugan. Curioso y más curioso, ahora, Naruto generalmente habría sido el primero en aceptar que se debía tomar un cierto nivel de apatía al abordar la mayoría de las situaciones como un shinobi. Las emociones tendían a nublar el juicio y sesgar las opiniones. No es que no tuvieran sus usos. La manipulación emocional era una forma sencilla de obtener información o hacer que un enemigo cometiera un error. Sin embargo, el control de las propias emociones en todos los escenarios fue clave. De todos modos, Naruto no pudo evitar sentir una pequeña cantidad de placer vengativo mientras observaba pacientemente a Neji caminar por su ruta normal hacia el campo de entrenamiento de su equipo. Desde que lo vio derribar brutalmente a Hinata y casi matarla durante los exámenes de Chunin, Naruto había sentido una agitación de algo cada vez que miraba al vástago Hyuga. Le irritaba tener esa pequeña llama de una emoción fuera de su control, y estaba contento de ponerle fin ahora mismo, matando dos pájaros de un tiro, por así decirlo. Y así había planeado, observado y esperado. Aprendió los hábitos del adolescente, memorizó su horario y encontró el lugar y el momento perfectos para atacar. Todos los martes por la mañana, Neji se veía obligado a levantarse justo antes del amanecer, o de lo contrario, su sensei bastante enérgico y su clon en miniatura lo despertarían para su calentamiento previo al entrenamiento temprano en la mañana de unas vueltas alrededor del pueblo. En cambio, los miembros del clan Hyuga se levantaron justo antes de su llegada y aprovecharon la oportunidad para dar un paseo temprano antes de relajarse en el mismo claro abandonado. La rutina era el enemigo de un shinobi, y Naruto estaba usando la de Neji con gran efecto. Justo cuando el adolescente cruzó un límite invisible, Naruto permitió que su dedo se moviera suavemente. En lo profundo del bosque, un solo sembón fue liberado silenciosamente de su carcasa con resortes sin siquiera un susurro. Naruto estaba seguro de que incluso si Neji hubiera activado su Byakugan, no habría visto venir la pequeña arma hasta que fuera demasiado tarde. Así las cosas, la delgada aguja de metal se clavó en el cuello del niño con un tuic apenas audible. En el segundo, los ojos de Neji tardaron en agrandarse y darse cuenta de lo que acababa de suceder. El veneno ya había viajado 3 pies a través de su torrente sanguíneo y llegó a su cerebro. Antes de que el niño golpeara el suelo, 10 cuerdas invisibles se engancharon repentinamente a su cuerpo. Esta fue también la primera oportunidad que Naruto tuvo para probar una habilidad en la que había estado trabajando. Nunca antes lo había probado en humanos. Soen, Hyasu. Susurró a nadie mientras el cuerpo de Neji se enderezaba casi como si nunca hubiera caído inconsciente. Sus ojos aún estaban cerrados y sus movimientos parecían algo lentos. Los hilos de Naruto se habían conectado a 10 tenketsu elegidos muy especialmente en el cuerpo de Neji que actuaban como reguladores del sistema de chakras de cada miembro. A través de esto podía controlar los movimientos de una persona. Por supuesto, si estuvieran conscientes, podrían resistir esto activamente y Naruto perdería el control rápidamente. Neji, por supuesto, no tenía mucho que decir en el asunto. Unos minutos más tarde y el rubio había llevado con éxito a Hyuga a su campo de entrenamiento. A partir de ahí, todo era cuestión de construir la escena por así decirlo. Comenzó abriendo el cadáver de un shinobi de Kumo que uno de sus clones había traído de la frontera de Yushino. Luego, tan infantil como sonaba, orquestó una pelea entre Neji y Kumo Jounin. El rubio nunca se había sentido tanto como un titiritero como entonces, literalmente representando una pelea fingida con 2 seres humanos.
Sintió, por tanto, sparring con Hinata, que había conseguido una buena comprensión del Hyuuken al verla pelear. Replicó esto a través de los movimientos de Neji. Con suerte, sería indistinguible de la cosa real si se examinaran las marcas en el suelo. Incluso obligó al shinobi de Kumo a usar algunas técnicas de rayos en buena medida, dejando algunas marcas de quemaduras reconocibles en los árboles y un olor persistente a ozono. Finalmente, como el clímax de la pelea y el golpe de gracia de Naruto, obligó a Neji a usar los golpes de Hyuuken para rastrear la insignia de Kumogakure antes de ser noqueado y arrastrado por el shinobi de Kumo. Fue perfecto, tanto en la ejecución como en la teoría. La tensión estaba en su punto más alto en décadas entre las dos aldeas, y esto fue solo el detonante necesario para desencadenarla. No era incomprensible pensar que Kumo podría intentar otro intento de obtener el Byakugan, esta vez apuntando un poco más bajo que la heredera del clan. Este secuestro sería la chispa que finalmente encendería el polvorín que Naruto había estado llenando lentamente, y en este momento no había casi nada que pudiera detenerlo. Neji-san. Naruto se detuvo a medio paso de la escena del crimen que había preparado cuando una joven voz femenina llamó al claro ahora vacío. Un momento después, una niña que Naruto reconoció por las descripciones de Hinata como Hanabi salió de la línea de árboles, mirando a su alrededor con curiosidad. La curiosidad fue reemplazada por el horror en el momento en que vio a Naruto, el cuerpo de Neji colgado sobre su hombro, de pie en medio de lo que parecían ser las secuelas de una intensa pelea. Tonterías. Naruto no pudo evitar que su propia voz articulara el único pensamiento que pasaba por su mente. Esto no estaba de acuerdo con el plan.